Me hubiera quedado escuchando vez tras vez ese hermoso himno de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Sobre todo ese coro que está intercalado en el nuevo himno, de un viejo himno, ¿verdad que sí? Que habla de la fidelidad, que Dios todo provee, que uno la siente en uno, ese himno precioso, ¿verdad? De la fidelidad de Dios. Y el hecho de que estemos aquí, que seamos parte de la iglesia, que podamos estar expuestos a su palabra, es también una indicación de la fidelidad de Dios. Porque Dios nos salva y no nos deja para que resolvamos como podamos. Él nos salva, está con nosotros, nos da su palabra, nos bautiza en la iglesia, nos sella con su espíritu y nos garantiza la vida eterna. Dios es fiel. Bendito sea su nombre para siempre. Les invito a que abran las Biblias en la primera carta del apóstol Pedro a la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 5. Y vamos a leer los versos del 6 al 11. Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 6 al 11. Entre las cosas que vamos a hablar, se lo quiero anticipar, son casi las 12. Yo sé que alrededor de las 12 las tripitas comienzan a pedirnos algo. Yo espero ser breve, pero no deje que el hambre lo distraiga. Amén. Cuando estemos predicando, si le pasa por la mente un hamburger con papitas fritas, repréndalo en el nombre de Jesús. Si le pasa un steak de Arecibo Steakhouse, bien rico, medium o como le guste a usted, con mofonguito y tostones, repréndalo en el nombre de Jesús. Después que terminemos, pues usted va y se da el atracón. Porque muchas veces nuestra humanidad nos distrae. Así que vamos a retenernos aquí por un ratito más. ¿Dicen amén? Amén. Dice así las Sagradas Escrituras en el nombre glorioso de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, aquel que dio su vida y derramó su sangre, que nos limpia de todo pecado, Rey de reyes, Señor de señores, Redentor nuestro. En su nombre vamos a leer esta palabra. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Qué buena es tu palabra. Es deliciosa. Con razón decía el salmista, dulce es a mi paladar tu palabra, más que la miel a mi boca. Oh, gracias porque tu Espíritu Santo nos permite tener acceso a ella. Ilumina nuestras mentes
para que podamos entenderla y llevarla al corazón. Y toma control de este momento. Cautívanos para ti. Arréstanos para ti. Porque te lo pido en el nombre sacrosanto de tu Hijo, quien dio su vida y derramó su sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Se encontraban en un momento crítico en sus vidas. Estaban al borde de llegar a la crisis más importante de esa época, de esos años que les tocó vivir. Su líder le anticipó que habría de morir, que lo habrían de matar. Y le dijo que se iban a ir y lo iban a abandonar. Hasta que uno de ellos dijo, no, yo no. Y rasgó sus vestidos. Y aparece un uniforme y 2 letras en su pecho. SP. Super Pedro. Yo no te voy a dejar. Yo voy a ser firme. Voy a estar contigo, el Super Pedro. Todos sabemos cómo terminó el Super Pedro un ratito después. Tuvo que quitarse el uniforme, echarlo al zafacón y llorar amargamente porque se tuvo que tragar sus palabritas después de haber negado a Jesús en 3 ocasiones. Pedro tendría unos 30 años, más o menos. Yo creo que los discípulos eran igualmente jóvenes como Jesús. Y ese Pedro, que pasó por esa crisis severa y por otras también, después de haber vivido una vida intensa como líder de la iglesia, como apóstol, que abrió con las llaves del reino la oportunidad que los gentiles escucharan el evangelio, empezando con Cornelio. Después de haber predicado y llegado a Roma, él escribe esta carta y también la segunda carta. Era un Pedro ya maduro, tendría más o menos mi edad, pero no era anciano, como algunos dicen, el anciano Pedro. Y después de haber acumulado toda esa experiencia en su vida cristiana, le escribe una iglesia que no la está pasando bien. Les dije el domingo pasado que la iglesia a la que él escribe, una iglesia compuesta mayormente por gentiles, en el Asia Menor, en Ponto, en Capadocia, lo que se conoce hoy como Turquía, estaba en apretura. Y él, con su experiencia, con su conocimiento, con la inspiración del Espíritu, le da unas indicaciones importantes para que pudieran, en medio de su situación, vivir vidas victoriosas, gozosas, vidas que le honraran a Él y le glorificaran a Él. Y comienza el texto que leímos hablando de algo muy importante. Dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. La humillación, el considerarnos humildes delante de Dios es muy importante. Es una clave de la vida victoriosa. Pedro fue arrogante. Dijo, Super Pedro, yo voy a poder, yo voy a mantenerme contigo, yo. El cristiano que incorpora el yo en su vida, un día cuando lo tire, el cordón se va a romper y el yo se va a quedar abajo. El cristiano no puede decir yo. El cristiano tiene que decir tú. Porque cuando nos humillamos delante del Señor, estamos reconociendo en primer lugar su grandeza. Estamos reconociendo que Él es todopoderoso, que Él es capaz y puede suplir a nuestras necesidades,
puede fortalecernos y puede ayudarnos. Pero al mismo tiempo, el humillarnos delante del Señor también dice cuán frágil somos. El cristiano que sabe humillarse, el cristiano que practica la humillación delante del Señor está diciendo, en mis propias fuerzas yo no puedo, es en tu fuerza que yo puedo. Vivir la vida cristiana sin humillación es una temeridad. Por eso es que es bien importante que antes de salir de nuestra casa diariamente tengamos un ratito de humillación. Tengamos un ratito de tirarnos a los pies de Jesús. Sea sentado, acostado, arrodillado, como sea, pero que usted sepa que usted está ahí a los pies de Jesús. Poniendo su vida, diciendo, Señor, comenzaré mi día, pero lo voy a comenzar en tu nombre. Me voy a enfrentar a situaciones no sé cuáles, pero las voy a enfrentar en tu nombre. Tú, Señor, necesito tu fuerza, tu unción, tu gracia. En mi propia fuerza no lo puedo hacer. Y luego saca un ratito para ver lo que Dios te dice desde su palabra. Yo quiero que ustedes sepan que literalmente, cuando usted abre este libro, está en contacto inmediato con la poderosa palabra de Dios. Esto no es un libro cualquiera, es un libro milagroso. Un libro inspirado por Dios, un libro preservado por Dios, que ha llegado a ti y a mí a un precio muy cómodo, pero que contiene y es la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando tú lo abres ese libro, inmediatamente tú estás en contacto con el cielo. Aleluya. Así como cuando tú vas al trono de la gracia y oras, y dice el escritor de Hebreos, que tan pronto tú invocas al Señor, estás delante del trono de la gracia. De la misma manera, cuando tú abres el libro de Dios, estás en contacto con su palabra bendita, infalible, inerrable, poderosa, palabra de vida, palabra de bendición. Y es importante que cada día practiquemos la humillación, salir de la casa sin humillarnos, sin buscar de Dios, sin encomendarnos al Señor, es una temeridad. Cada cristiano, cada cristiana tiene que humillarse delante del Señor, bendito sea su nombre. Reconocemos su grandeza, nuestra vulnerabilidad, nuestras limitaciones. Pero Pedro, nuestro hermano Pedro, que ha vivido intensamente, añade que es importante para vivir una vida de bendición victoriosa, que no carguemos nosotros nuestras propias cargas. Que muchas cargas hay. Personales, familiares, matrimoniales, laborales, sociales, políticas, culturales, económicas. Hay muchas cosas que nos pueden cargar. Y cuando uno quiere cargarlas solo, nos aplastan. Hace unos días un joven de apenas 21 años se suicidó, un universitario, en la zona metropolitana. No sabemos las causas, pero yo estoy seguro que la carga fue tan apabullante que no la pudo resistir y tomó la opción de quitarse la vida. Y entonces Pedro, que sabe lo que es una carga fuerte, dice, humíllense y en el acto de humillarse, echen sus cargas, aleluya, echando sus cargas, echando vuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor, sobre Cristo. Porque Pedro sabía que cuando los hijos de Dios depositan la carga
sobre el Señor la toma y dice Pedro, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bendito sea su nombre. El Dios nuestro es un Dios maravilloso. Es el único Dios, lo sabemos, aunque hay personas que alegan que hay otros dioses. Pero esos dioses o alegados dioses que plantean otras religiones son dioses lejanos, que se desentienden de los que le adoran. Son dioses semihumanos como los dioses de la mitología griega y romana, con pasiones parecidas a los de los seres humanos, o son dioses que están entretenidos en otras cosas, mientras los de acá se desesperan para ser atendidos por ellos. Pero el Dios nuestro no es así. El Dios nuestro es el Dios que dijo, yo estoy con vosotros todos los días de sus vidas. El Dios nuestro es nuestro pastor, que dice el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es el Dios del cual leyera el hermano Jesús en el Salmo 21, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aleluya. Es el Dios que atiende nuestro clamor, es el Dios que recibe nuestra carga, es el Dios que es fiel. Jesús, en una de sus enseñanzas a los discípulos, anticipando todo esto, dijo, venid a mí, todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y qué bueno es descansar en el Señor. Qué bueno es saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Y es bien importante, querida congregación, que eso no sea solamente un conocimiento teórico. Es importante practicarlo. Es importante creerlo. Actuar sobre esa palabra. Sobre todo en estos tiempos, en estos días, en donde arrecia más actividad intensa social, en estos días de confrontación, es importante echar nuestras cargas, nuestras ansiedades sobre Él. Hay un texto en Isaías, capítulo 64 y verso 4, que lo quiero leer. Un texto hermoso. No lo vamos a explicar, lo voy a leer. 64:4 dice, nunca nadie oyó, nunca oídos percibieron, ni ojos vio, un Dios fuera de ti que hiciera algo por aquel que en Él espera. El Dios nuestro hace algo por los que esperamos en Él. Bendito sea su nombre. Así que tenemos que echar nuestra ansiedad sobre Él. Tenemos que humillarnos delante de Él, porque esa actividad promueve algo muy importante que el apóstol Pedro sigue diciendo a continuación. Dice, sed sobrios y velad. Ese consejo el apóstol lo da por lo menos 3 veces en esa carta. Aparece en el capítulo 1 y verso 13, aparece en el capítulo 4 y verso 7, aparece aquí en el capítulo 5 y verso 8. Y cuando la Biblia repite, cuando en un pasaje o en un capítulo o un libro se repiten algunas cosas, es porque es importante. Eso es parte de una cosa que se llama hermenéutica. Cuando usted está estudiando la Biblia y note que nombres se repiten, frases se repiten, consejos se repiten, es que Dios nos está diciendo, atención, atención, esto es importante. Y es importante que nosotros seamos sobrios y estemos velando. La palabra sobriedad aplicada espiritualmente quiere decir que nosotros tenemos que tener nuestros sentidos espirituales despiertos, alertas. Que no podemos permitir que nada ni nadie
nos embriague, porque cuando uno se embriaga espiritualmente hablando, cuando uno incorpora en su corazón, en su sistema, en su espíritu, elementos embriagantes o embriagadores, comenzamos a ver el mundo de otra manera. Nuestra óptica de mundo cambia. Nuestros procesos de decisiones cambian. Nos convertimos en personas que quizás comencemos a coquetear con el mundo. Reaccionamos atolondradamente ante la tentación y somos fácilmente seducibles cuando viene la tentación. Por eso es que se usa esa metáfora de la sobriedad, que es el antónimo de borracho. Cuando una persona está borracha, ebria, no piensa bien, es torpe, es propenso a accidentes, toma decisiones equivocadas, dice cosas y después dice, yo dije eso. Sí. Y entonces espiritualmente hablando ocurre lo mismo. Por tanto, es importante mantenernos en sobriedad. Y la palabra sobriedad aparece en otros contextos también. Pablo dijo, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Así que para mantenernos sobrios, para que nuestros sentidos estén alertas, porque hay que tener los sentidos alertas para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Una persona que está entorpecida o está embriagada espiritualmente con otras cosas no puede actuar de la manera que Cristo quiere que actuemos. No podemos olvidar que nosotros somos heraldos de Cristo. No podemos olvidar que nosotros somos embajadores del gran Rey. No podemos olvidar que somos miembros de un gran ejército. Somos soldados y tenemos que hacer la obra del Señor. Y una persona, cuando está sobria, un cristiano, cuando está velando, puede hacer cabalmente lo que Cristo Jesús le envió a hacer, que no fue otra cosa que evangelizar, dar testimonio, predicar, hacer discípulos, glorificar a Dios. Jesús, usando esta misma metáfora, le da un consejo a sus discípulos en el sermón profético. En la versión de Lucas, quiero leer. Lucas, capítulo 21, versos 34 y versos 36. Dice así: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida. Así que cuando Jesús habla de embriagarse, no está hablando, tampoco Pedro, tampoco Pablo, está hablando de algo físico, está hablando de cosas que pueden embriagar, que pueden entorpecer nuestro corazón. Los afanes de la vida, las preocupaciones de este mundo, el afán por las riquezas y otras cosas más. En el verso 36 dice, entonces, velad pues orando en todo tiempo. Así que de nuevo se repite la importancia de la oración, de buscar de Dios, de humillarse delante del Señor, de decir, Dios, yo dependo de ti, no dependo de mí, quiero agradarte, pero te necesito. Es toda una hilación. El apóstol Pedro va desarrollando este consejo hasta llegar a este punto. Humíllense, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanlo firmes en la fe. Yo quiero detenerme un poco en este texto que el apóstol Pedro nos está indicando aquí. Yo quiero decirles que Satanás está derrotado, que Satanás está vencido, que Cristo lo venció cuando
vivió, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Que cada hombre y mujer que le ha entregado su corazón a Jesús también lo ha vencido al diablo. Porque la victoria de Cristo es nuestra victoria. Yo he vencido, ustedes han vencido también. Y es importante que mantengamos clara esa perspectiva, porque a veces le damos más crédito a Satanás que el que tiene. A veces le quitamos crédito del que tiene. Así que hay que tener una correcta perspectiva de Satanás. Pedro lo conocía, porque Jesús, antes de decirle que le iba a negar, dijo: Satanás ha pedido zarandearte como trigo, pero yo he rogado a ti para que tu fe no decaiga. Y al ratito, Pedro cedió a la tentación de Satanás, pero no se apartó, no se perdió. Pedro siguió siendo lo que Cristo quería que él fuera. Pero Pedro conocía cómo opera Satanás. Y es importante que nosotros los cristianos sepamos que Satanás, antes de Cristo, él podía tener acceso al trono de Dios y acusarnos delante de Dios como hizo con Job. Pero ya no puede. Ya no puede porque Cristo Jesús lo echó fuera. Cristo Jesús ocupa un lugar en el cielo que impide que Satanás vaya allí a pedir audiencia o a acusarnos delante del Señor. Primero, porque ya no hay oportunidad para acusar, ni para señalar, ni para condenar. Se acabó. Cristo hizo la obra. Cristo hizo una obra de tal naturaleza en los creyentes que ya nadie nos puede ni juzgar, ni acusar, ni condenar. Y yo les quiero leer en Romanos, capítulo 8, ese precioso pasaje que nos habla de nuestro estado ahora como creyentes. Dice Romanos 8, del 31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. El que no escatimó ni a su propio Hijo, lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es diciendo, escuchen bien, si Dios entregó lo más grande, lo más valioso, si la Trinidad se dio a la segunda persona de esa Trinidad, al Hijo, que es lo más grande y lo más glorioso, si dio al Hijo, pues entonces no va a escatimar en darnos todo lo otro que sea necesario en cuanto a la economía de la salvación suya y la salvación que Él nos dio. Y sigue diciendo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Porque Dios es quien nos justifica. Recuerden que cuando Dios nos justifica, lo que está diciendo es que ya no tenemos culpa. Que Él nos declaró a nosotros, no inocentes, pero sí no culpables. Nos declaró justificados. Lo que quiere decir eso es que ya ahora, en el estado de creyentes, ya nadie puede ir contra nosotros porque sería double jeopardy. No nos pueden acusar por el mismo delito dos veces. Cristo nos representó, aleluya, a nosotros ante el tribunal de Dios y pagó, fue juzgado, recibió la justicia penal divina y ya todos los que Él representó han sido exonerados, no tienen culpa, no son culpables. Y nadie puede venir a decirle, Dios, este es culpable. Y Dios le va a decir, lo siento, no es culpable. Mi Hijo Jesucristo pagó por él. Nadie nos puede acusar.
Estoy hablando de que el diablo es un acusador. Sigue diciendo el pasaje. ¿Quién es el que condenará? Nadie nos puede condenar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que conforme a su propósito son llamados. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y no perecerá jamás, dice Jesús. Nadie nos puede condenar porque Cristo es el que murió. Cristo fue condenado por nosotros en la cruz del Calvario. De nuevo el concepto de justificar. Pero escuchen lo que dice más adelante. Más aún, el que también resucitó. La resurrección de Cristo es la forma en que Dios valida o convalida la obra perfecta de su Hijo en la vida y en la muerte. La muerte no pudo retener a Jesús. Jesús tomó su vida porque nadie se la quitó, Él la puso y Él también tenía derecho a volverla a tomar. Y esa resurrección garantiza nuestra resurrección también. Garantiza la vida eterna. Así que el diablo no nos puede condenar. Pero miren qué cosa linda. Dice que también Cristo está a la diestra de Dios, quien también intercede por nosotros. Así que Jesús hizo la obra completa. Jesús garantiza que nosotros, los creyentes, estamos completos en Él. Que la obra que hizo Jesús a favor nuestro fue tan perfecta que nadie, Satanás sobre todo, puede ir a acusarnos. Bueno, por alguien puede decir, está bien, su acusación no es válida, pero como quiera, él puede ir delante del trono de Dios. No, porque con la obra perfecta de Cristo, ya Cristo le quitó a Satanás toda autoridad legal y no puede tener acceso ahora delante del trono porque en el trono está sentado Jesús. Es como si Jesús dijera, llegué, te vas. Largo de aquí. Ya no puedes venir a la presencia de Dios a hacer lo que hacías antes porque ahora llegué yo y yo te derroté y te vencí. Por lo tanto, nadie puede acusar, nadie puede condenar a mis hijos, a mis hermanos, a aquellos por los cuales yo derramé mi sangre que les limpia de pecado. Y entonces Juan, el escritor de Apocalipsis, dice algo maravilloso en el capítulo 12, los versos del 7 al 11. Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 12, del 7 al 11. Dice, entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. El dragón en Apocalipsis es Satanás. Pero no prevalecieron, no ganaron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos, ustedes y yo, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El capítulo 12 de Apocalipsis es un relato en cápsula de la obra de Cristo
y su resultado. Cristo derrotó, venció, echó fuera a Satanás y los demonios. Ya ninguno de ellos puede ir allí a acusarnos. Lo que Él puede hacer es acusarte a ti directamente. Y entonces Él cambió de estrategia. Como ya no puede ir allá arriba a acusarnos, viene acá y dice, tú no sirves, tú no vales nada, tú no eres creyente nada, tú eres un flojo, Dios no te ha perdonado. Lo que tú hiciste aquel día que pasaste al frente, eso no sirve. Cometemos una falla, un pecado, le fallamos al Señor y rapidito empieza Satanás en nuestra mente y a través de otras personas quizás a acusarnos. Pero en ese momento, tú tienes que pararte en 3 y 2. Y tienes que mirarlo y decirle que el Señor te reprenda. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. Cristo Jesús murió por mí. Yo creí en Él por la fe. Su sangre me limpia de pecado. Él resucitó y te venció. Está a la diestra del Padre y tú no puedes ir allí. Y está Él intercediendo por mí para preservar mi salvación. Fallé, pero eso no me quita lo que Dios me ha dado. Soy hijo de Dios. Garantía de vida eterna tengo. Soy sellado con el Espíritu Santo. Así que Satanás, te vas de aquí ahora mismo. Te reprendo en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que cuando resistimos, dice al cual resistir firmes en la fe. Santiago añade, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque Él sabe la verdad. Él sabe cuando un creyente tiene la perspectiva correcta de lo que hizo Dios en Cristo a favor suyo, Satanás se va. Cuando Pablo ministraba, echaba fuera demonios y una vez reprendió un espíritu de adivinación en una muchacha. Vinieron unos muchachos que no tenían a Cristo, que no eran creyentes. Y fueron a reprender un demonio y le dijeron, te reprendemos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio le dijo, yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y les dio una pela que salieron desnudos, corriendo, huyéndole al demonio, porque el demonio sabe quién es Cristo y sabe quiénes somos los de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, como usted es de Cristo, usted tiene autoridad para resistir al diablo. No para retarlo, no le invite tampoco, pero sí puede resistirlo cuando venga. Y si usted lo resiste en el nombre de Jesús, con la palabra, dice al cual resistir firmes en la fe, que usted confiesa, acepta, declara esa palabra que Cristo hizo a favor suyo, usted se afirma y el diablo huye. Bendito sea su nombre. Por eso hay que humillarse delante de Dios. Por eso hay que estar sobrios y velando, porque el enemigo está buscando a quien hacer caer. Pero cuando usted sabe lo que Cristo hizo por usted, que fue una obra perfecta y completa, entonces usted lo puede resistir. Y esto va a ocurrir, esta dinámica del enemigo al acecho, usted humillándose, siendo sobrio, esto va a ocurrir. La vida cristiana es así. No piense, hermano, que una vez se convirtió, o hermana, una vez se convirtió, todo va a ser peaches and cream. No. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él sabe. Por eso no nos dejó solos. Si Él hubiera pensado que nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, fuéramos capaces de vivir la vida cristiana, no hubiera dicho, yo estoy con ustedes y les voy a dar mi espíritu. Pero como Él sabe que necesitamos de Él, nos dio su espíritu.
nos dio la palabra, nos dio un grupo de personas, la iglesia, para que estuviéramos ahí, que fuera nuestro grupo de apoyo, que fuera nuestro sostén, que Él a través de esa iglesia pudiera edificarnos, bendecirnos. Cristo Jesús mismo, en momentos de crisis y dolor, llamó a sus discípulos y les dijo, estoy triste hasta la muerte, allá en Getsemaní. Y llamó a los tres, Pedro, Jacobo y Juan, quédense aquí, oren conmigo. Eso es parte de lo que Dios hace para que nos mantengamos firmes, fuertes, pero es continuo. Por eso dice Pedro, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero el Dios de gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, porque yo quiero decirles que la Biblia no niega la aflicción, no niega la tribulación, no niega el conflicto, no lo niega, lo dice, Dios es claro. Allá aquellos que quieren negarlo, que están en negación, que viven fuera de este mundo, pero nosotros tenemos los pies bien firmes en este mundo y la cabeza bien firme en el cielo. Sabemos, aleluya, que en el mundo tendremos aflicción, que esta leve tribulación momentánea, Pablo dice, esta leve tribulación momentánea, Pedro dice, un poco de tiempo, a veces parece una eternidad, pero es un poco de tiempo, dice las aflicciones del tiempo presente, esta leve tribulación momentánea, eso va a seguir hasta que Cristo venga. Pero cuando Él venga, entonces gozaremos. En el proceso, Dios nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Porque la obra que Él comenzó en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Así que tenemos aquí un consejo extraordinario. Tenemos que humillarnos, ser sobrios. Tenemos que estar despiertos. Tenemos que tener la correcta perspectiva de la obra de Cristo y quién es el enemigo de nuestras almas. Debemos entender que en la vida cristiana vamos a tener situaciones de dificultad, pero Dios está con nosotros. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es maravilloso. El Salmo 121 que leyera o repitiera esta mañana el hermano Jesús, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Dios es nuestro amparo y fortaleza, mi hermano y mi hermana. Cristo es maravilloso. Su obra es completa, es total. Y cuando nosotros la recibimos, la vivimos, la aprendemos y la usamos, no hay mundo, pecado, carne o diablo que nos pueda quitar lo que Cristo nos dio. Bendito sea su nombre. Estemos de pie. Aleluya. Hoy es un buen día para convertirse al Señor. Si yo no fuera creyente hoy, estaría aquí en el altar convirtiéndome. Porque qué bueno es Cristo. O sea, tener un Dios que nos perdona, nos quita la culpa, nos garantiza vida eterna, está con nosotros todos los días. Ese es el lado ganador. ¿No es cierto? ¿Por qué seguir solo, sola, bregando uno ahí? Difícil. ¿Por qué tener esa duda o inseguridad de qué va a pasar después que yo muera? Si tú no eres creyente, yo sé lo que va a pasar cuando tú mueras. La Biblia dice. Pero si tú aceptas a Cristo, también yo sé qué va a pasar cuando tú mueras. Irás a la presencia del Señor, serás parte de la iglesia, te convertirás en hijo de Dios, hija de Dios. Dios derramará sobre ti todas sus bendiciones. No escatimó a su Hijo y tampoco va a escatimar ningún otro bien.
Y yo quiero decirte que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando uno sale de la esclavitud del pecado, cuando uno sale de la prisión de maldad, la Biblia dice que seremos como los que sueñan, que nuestra boca se llena de risa. Porque aun cuando vamos llorando, cuando vamos caminando, sembrando la semilla, regresaremos con gozo recogiendo el fruto de esa siembra. Así que es posible en medio del mundo, en medio de las situaciones difíciles, tener gozo en el corazón porque Cristo lo pone ahí. Así que yo te invito en esta mañana, cualquier persona que no ha entregado su corazón a Jesús, hoy es un buen día. Si hubiere alguien, yo le invito a que levante su mano en esta tarde para que reciba a Cristo como su Salvador. ¿Habrá alguien que levantando su mano diga, yo quiero entregarme a Jesús? Es probable que Dios te haya hablado, iglesia, que Dios te haya recordado, oye, estás siendo muy independiente, tienes que ser más dependiente de mí. Si hubiese alguna persona que Dios le habló en ese sentido, levante su mano. Yo quiero hacer una oración. A lo mejor Dios te dijo, oye, estás dejando que otras cositas entren en tu corazón y te estás embriagando. Estás torpe espiritualmente. Si Dios te dijo eso, levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Amén. Amén. Dios es bueno. Si has perdido la perspectiva de la obra que hizo Jesús en tu vida y de quién es tu enemigo, es importante que también levantes tu mano. Yo quiero orar por ti. ¿Por qué? Porque es importante que el Espíritu Santo se active en tu vida para que te dé entendimiento espiritual, para que tú puedas comprender plenamente y tener la perspectiva completa de quién es Jesús, qué hizo por ti y cómo ya el enemigo no tiene control sobre tu vida. Así que las personas que levantaron su mano, voy a hacer una oración especial por ustedes. Especial en el sentido, no que mi oración sea especial, sino que voy a orar dirigido a tu necesidad. El resto de la congregación se puede unir si quiere. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Yo sé que has hablado al corazón nuestro. Y yo te pido, Señor, que especialmente sobre las personas que levantaron su mano, que reconocen, que necesitan de esto que tú hablaste hoy. Y que tú les fortalezcas y les llenes de ti. Señor, que ellos puedan practicar la humillación diariamente. Que ellos puedan, Señor, tirarse a tus pies todos los días. Encomendarse a ti, reconocer que sin ti nada pueden hacer. Para que no sean temerarios, que salgan de su casa, Señor, al amparo tuyo. Que aprendan, Señor, a cultivar su humillación, su dependencia total y reconocer que tú eres el todo, que sin ti, como dice tu palabra, nada pueden hacer. Te quiero pedir, Dios, que tú les des entendimiento espiritual para que comprendan a plenitud con todos los santos la obra gloriosa de tu Hijo Jesucristo a favor suyo. Y que también entiendan que ya Satanás está derrotado, que no puede reclamar sus vidas porque te pertenecemos a ti. Te pido, Dios, que en medio de sus problemas y dificultades puedan entender que tú estás con ellos y que tú, junto a toda tu iglesia en este mundo, vas a completar la obra que comenzaste en sus vidas. Y un día vamos a ser manifestados contigo en gloria y disfrutaremos plenamente de tu promesa. Quiero pedirte igualmente por esta amada congregación que tú les sigas usando para glorificarte a ti y alcanzar al perdido para Cristo. Sana a los enfermos. Bendice a Miguel y a Elizabeth y a toda su familia, donde quiera estén. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.